Buenos días. Buen día, Jessica. Un gusto Muy buenos saludarte. días, Hola. Jessica. Buenos días, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a nuestra presentación de los resultados, desafíos del futuro del trabajo. Nos enfocamos en liderazgo, talento y tecnología. Estos resultados han sido, y nos va a contar Miguel un poquito más de esto, pero ha sido recogido durante este 2025, parte del 2026, resultados regionales. Bienvenido, Miguel. Qué bueno tenerte con nosotros. Nos vas a estar compartiendo parte de los resultados, así como nuestros panelistas invitados el día de hoy. Quiero darles una bienvenida a nuestros panelistas. Tengo por acá una breve biografía de Paulo Felipe Viva. Bienvenido, él es consultor y asesor de empresas en procesos de desarrollo humano y de direccionamiento estratégico, profesional en diseño industrial y psicología, esta última con grado meritorio y es egresado del programa de juntas directivas de la Universidad de los Andes. También es magíster en pensamiento estratégico y prospectiva, certificado por la CEPAL en Prospectiva Territorial. También tenemos con nosotros a Rodrigo Nerio. Rodrigo es un profesional salvadoreño, fundador y director y consultor de Equitalent, una empresa especializada en consultoría en gestión empresarial con sede en en San Salvador. Desde su rol al frente de Equitalents, Rodrigo ha orientado su trabajo hacia el fortalecimiento organizacional, el desarrollo del talento humano y la optimización de procesos estratégicos. Bienvenidos. También tenemos con nosotros a Rebeca Valencia. Rebeca Valencia es consultora senior especializada en desarrollo de talento con una trayectoria de más de 30 años en evaluación, coaching ejecutivo y consultoría estratégica, con una maestría en psicología educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México y un posgrado en coaching, PNL y liderazgo de equipo. Rebeca ha dedicado su carrera a alinear los perfiles profesionales con las necesidades de la estrategia empresarial. Y por supuesto, tenemos también entonces a Miguel, especialista en medición y de nuestra área de medición y psicometría en Leiro Assessment. También psicólogo y quien tiene ya 10 años en nuestro equipo, aportando cada vez más a todas nuestras investigaciones, mediciones y apoyo directo a nuestros clientes. Bienvenidos todos. Espero que, déjenme por aquí, tengo personas todavía que están ingresando, así que bienvenidos. Miguel, ¿quieres dar algunas palabras? No sé si está conectado el doctor y quiera dar unas palabras también de inicio. El doctor Sí, Carlos por aquí Leiro estamos los aquí dos. lo tenemos. Perfecto. El doctor Carlos Leiro nos va a dar unas palabras de inicio a nuestro evento. Sí, bueno, no sé si me pueden ver. Muchas gracias. Realmente estamos muy contentos de hacer esta presentación de los resultados de la investigación Desafíos del Futuro del Trabajo. Lo que hemos ido encontrando a lo largo de las semanas en este proceso de análisis ha sido fascinante y en el día de hoy vamos a poder compartir y construir conocimientos juntos. Ese es el objetivo de este webinar, construir conocimiento y pensar de una manera diferente acerca de la relación entre talento, liderazgo y tecnología. Estamos muy contentos de poder contar con el equipo de contrato humano de DAP y de Equitalents. Son socios estratégicos, cada uno en sus países, con los cuales tenemos una relación entrañable de trabajo, de afinidades por el beneficio de nuestros clientes y estamos realmente entusiasmados de poder escuchar sus puntos de vista en el día de hoy. Así que Jessica, muchas gracias por coordinar. Vamos a tener a Miguel Sánchez, que Miguel ha sido quien ha coordinado todo el proceso de investigación y tiene mucha experiencia en procesos de investigación de talento.
y creo que nos va a dar una serie de puntos de vista interesantísimos acerca de lo que está pasando entre talento, tecnología y liderazgo. Bienvenidos todos. Súper bien, muy bien, muchísimas gracias, doctor Leiro y Jessica. Es un placer poder estar aquí compartiendo los resultados de la investigación, este gran proyecto que eh, pues nos entusiasma mucho. Nosotros somos una compañía consultora que nos dedicamos a construir herramientas que permitan potenciar la efectividad a través del talento a las organizaciones, pero que también nos interesa mucho esta parte de la investigación y creo que eso es algo principal que nos une hoy en día, y por eso está con nosotros este equipo tan selecto, tan exclusivo, que nos acompaña para compartir el día de hoy, desde una mirada integradora, los resultados de esta investigación llamada Desafíos del Futuro del Trabajo. Em, y queremos primeramente darle pues un agradecimiento a todas aquellas empresas que pudieron ser parte, dar sus perspectivas, participar como líderes que buscan entender y analizar hacia dónde están encaminadas las organizaciones hoy en día y qué podemos hacer para anticipar todos estos desafíos que estamos transitando. Muy bien, entonces, para comenzar, vamos a hacer un poco un paso atrás hacia de dónde surge pues esta investigación. em, Aparte de que es la curiosidad y nuestro espíritu investigador, nuestro interés por entender lo que está ocurriendo en las organizaciones y porque nos gusta y nos divierte hacer este tipo de proyectos. Más allá de eso, también es un paso atrás hacia lo que nos han estado diciendo las investigaciones que hemos realizado. Eh, si hacemos un recuento histórico, em, cuando realizamos nuestra primera investigación para analizar los perfiles de los gerentes de recursos humanos y cuáles eran esas competencias críticas que eh, mayormente impactaban a ese talento que lideraba a la gestión de personas en las organizaciones, nos dimos de cuenta de que, por un lado, sí estaban como críticas todas estas capacidades cognitivas que tienen que ver con capacidad de análisis, entender la estrategia de la organización, pero también buscar estas habilidades emocionales y blandas que permitan integrar de forma más oportuna o de una manera exitosa el talento que tiene disponible dentro de las organizaciones y potenciar el desempeño que tienen cada una de las personas. Luego, cuando realizamos nuestra investigación, hicimos no solamente enfocarnos en los perfiles de los gerentes, sino que estaban enfrentando los retos en el 2023 de los departamentos de recursos humanos. Encontramos que los retos se concentraban principalmente en dos grandes áreas. Primeramente, que existía una urgencia por el liderazgo cada vez más humano y cercano, donde esta necesidad surge no solamente a partir de los cambios que veníamos viviendo en ese entonces, post pandemia, donde el mundo se volvió cada vez más digital. La tecnología no solamente estaba cobrando su curso natural, sino era un poco más disruptiva y el trabajo se fue transformando cada vez más en una red de comunicación que integraba la tecnología con la gestión de personas. En ese entonces el reto era no solamente buscar estrategias que permitieran manejar la operatividad de las organizaciones, sino encontrar una forma en que los líderes pudieran acercarse más a su gente para fomentar ese interés en la parte humana y de desarrollo de cada uno de los colaboradores. Y ahora surge y producto no solamente de los cambios propios que tuvo de ahí en adelante el trabajo, las organizaciones, em,
la propia forma de entenderse las empresas, nos encontramos que el entorno organizacional estaba en transformación, ¿no? Y esa transformación no solamente eh, integraba una serie de cambios tecnológicos, sino que estaba potenciado por los últimos desarrollos en términos de la inteligencia artificial, la automatización de las tareas, eh, la idea de integrar plataformas digitales, servicios cada vez más digitales, el trabajo cada vez más híbrido. Y en ese contexto surge nuestra idea para plantearnos eh, cómo están realmente respondiendo las organizaciones a todos estos cambios que estamos entendiendo y analizando y observando. Eh, Cuando hablamos del futuro del trabajo, muchas veces la conversación solamente se centra como en la tecnología, en la IA, pero cuando vemos lo que las grandes consultoras o otras investigadores concluyen, es que es un panorama mucho más amplio, es un fenómeno mucho más complejo. Y hoy las organizaciones podemos resumir, si pudiéramos, digamos, acotarlo un poco en tres grandes transformaciones. Primeramente, una transformación organizacional. Existen nuevos modelos de liderazgo, nuevas capacidades organizacionales que necesitan las empresas para poder sustentarse. eh, Existen cambios culturales que están impactando la forma de entender cómo se trabaja y los valores que debe fomentar una organización. Luego tenemos una transformación propia del trabajo, donde hay nuevos modelos laborales, un trabajo cada vez más híbrido o expectativas de trabajo híbrido y las nuevas expectativas del talento, lo que no solamente el requerimiento o el perfil que buscan las organizaciones, sino también eh, lo que los colaboradores están esperando al momento de entrar a una organización. Y por último, evidentemente tenemos una transformación tecnológica y como le compartía anteriormente esto y cuando analizábamos los resultados, ya no hablamos de un momento buca, sino un ultra buca y unos momentos cada vez más disruptivos. La tecnología sigue día a día avanzando de una manera desmedida y cada vez avanza y lo más probable es que vamos a entender un poco cómo ese avance está realmente siendo percibida por los líderes y por las organizaciones. Pero esta transformación tiene que ver con entonces el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, la automatización de tareas que antes eran más manuales y administrativas y la analítica avanzada, todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos y la big data, que está permitiendo a muchas organizaciones anticiparse si han tenido esta cultura de manejar datos e integrar datos en toda su gestión. Sobre este contexto, nosotros nos planteamos entonces esta idea de entender qué es lo que realmente están enfrentando las organizaciones y cómo están enfrentando esos desafíos. El objetivo básico principal de nuestra investigación era comprender cómo las organizaciones están atendiendo estos cambios, estas transformaciones que se están dando, todo lo que está redefiniendo el mundo laboral. Y esto lo hicimos en una mirada que tratamos de integrarla en tres grandes ejes que hemos mencionado, que son el liderazgo, el talento y la tecnología. También estábamos buscando establecer este punto de referencia sobre el nivel actual, porque hay una clara diferencia o una brecha cuando vemos como estudios internacionales o cuando vemos referencia de otros países donde la inteligencia y el desarrollo digital y tecnológico va en avanzada mucho más y necesitábamos también entender cómo realmente está el panorama en Latinoamérica, entender si realmente estamos alineados
estamos enfrentando los mismos desafíos y resulta que sí, hay una gran concentración y una opinión bastante compartida de hacia dónde estamos enfocando los esfuerzos y qué es lo que más le duele a las organizaciones o por lo menos lo que están percibiendo los líderes hoy en día. Y por último, también y claramente estamos buscando aportar evidencia que facilite esta reflexión y es lo que hoy en día pues nos permite compartir hoy con ustedes esa conversación estratégica y hacia dónde deben de surgir los esfuerzos y las decisiones a partir de los hallazgos que estamos encontrando en esta y muchas investigaciones que seguramente van a hablar mucho de lo que encontramos el día de hoy. Cuando hablamos de un poco de las generalidades del estudio, de todo el proyecto en sí, desde cuándo surgió y nos planteamos todo este proyecto, la verdad es que nosotros nos tomamos mucho el tiempo de, a partir de muchas conversaciones con especialistas y expertos, poder entender el fenómeno y colocarlo como algo que pueda ser realmente entendible para los líderes que iban a recibir esta encuesta. Entonces, principalmente la investigación fue lanzada desde octubre del año 2025, los datos se recolectaron hasta diciembre del 2025, aproximadamente 3 meses. La encuesta constaba de 50 preguntas donde los líderes pues respondían con su nivel de acuerdo hacia estas afirmaciones que básicamente eran prácticas donde ellos pues al final lo que referían o lo que respondían era que tanta implementación están teniendo esas prácticas dentro de sus organizaciones. Y es lo que nosotros pues hemos colocado en los resultados que ustedes van a recibir o han recibido o han podido ver dentro de los resúmenes y también vamos a compartir con ustedes eh, eh, los resultados generales, ya sea a través de contrato humano equitable en CIDAP, para que puedan ver todo el panorama de la investigación. Evidentemente es bastante extenso, pero la presentación de hoy vamos a tratar de ver esos hallazgos claves que permiten entender estas implementaciones, qué nivel realmente los líderes están percibiendo. En total se obtuvieron 2.075 respuestas de diferentes líderes alrededor de Latinoamérica. Estamos hablando de más de 100 empresas de 17 países que pudieron participar en nuestra región y los resultados se codificaron de talmente que se puedan entender los niveles de implementación. Vamos a ver entonces cada una de las dimensiones en dos grandes polos, la alta implementación, que es que los líderes perciben pues que sus organizaciones están un poco más maduras en términos de la efectividad de la implementación de esas prácticas y aquellas con una baja implementación donde los líderes perciben que estas prácticas no se encuentran en un nivel de madurez integrado dentro de sus organizaciones o todavía sienten que hay necesidad de desarrollo y de energía para poder eh, implementarlas de manera exitosa. Cuando hablamos de las dimensiones del futuro del trabajo, vamos a ver estos tres grandes ejes que les hemos estado compartiendo: liderazgo, talento y tecnología, y cada una de ellas tiene tres dimensiones que, digamos, pintan todo lo que tiene que ver con estos desafíos. Como les compartíamos anteriormente, sí, son tres grandes transformaciones que están, digamos, impactando las organizaciones, pero estas transformaciones las pudimos resumir, digamos, en estas 9 dimensiones que ven en el slide. Por parte del liderazgo, vamos a ver propiamente cómo los líderes están facilitando o no la tecnología, cómo son ese rol que permite que la tecnología se integre realmente dentro de los equipos, cómo realmente la cultura organizacional está siendo el ambiente propicio para que la innovación, la flexibilidad y el entendimiento y vinculación de los colaboradores con los valores de la empresa se den de manera oportuna para poder
anticipar y enfrentar los desafíos y que ambas cosas, tanto la gestión de los líderes como el ambiente, que es la cultura con los valores, integre el bienestar de las personas, ¿no? Que estos cambios que se van dando y esta gestión de la manera de administrar o gestionar a las personas mantenga o tenga en punto de vista el bienestar de la gente. Luego tenemos la parte de talento, donde vamos a ver no solamente en la parte de talento vamos a ver no solamente cómo estamos construyendo el talento interno, cómo estamos construyendo los perfiles, las necesidades de la organización en términos de habilidades, competencias, sino también cómo las estamos proyectando, si realmente estamos anticipando la necesidad de talento de nuestra organización, si tenemos claro cuál es el perfil que necesitan nuestros colaboradores para enfrentar estos desafíos de en 1 o en 2 años, si realmente cuando estamos facilitando nuestros desarrollos, lo estamos haciendo de una manera que el colaborador pueda experimentar un camino personalizado, atendiendo a las necesidades reales que tiene de talento las personas. Y por último, tenemos el área de tecnología, donde estamos analizando la implementación o no de estas herramientas que permitan la eficiencia operativa, automatizar el trabajo, que realmente cuando se implementan esas herramientas que faciliten el trabajo, se dé junto con una adopción tecnológica que ayude que las personas entiendan el por qué se dan estas implementaciones, cuál es el objetivo y cómo se vincula realmente para mejorar su trabajo. Y además, esta última parte que tiene que ver con la sostenibilidad, que es un tema que sale a relucir, evidentemente, tras la gran cantidad de avances tecnológicos que están surgiendo. Gran preocupaciones son la confidencialidad de la información, cómo se está manejando la información, la responsabilidad que mantienen las organizaciones al momento de implementar nuevas tecnologías y cómo los líderes están percibiendo que las organizaciones realmente están siguiendo estos parámetros éticos al momento de implementar inteligencia artificial o automatizaciones. Y esas son las 9 dimensiones sobre las que vamos a hablar y sobre las que vamos a conversar. Primeramente, haciendo como un resumen de los hallazgos principales y luego pues vamos a cocinar un poquito más con los panelistas de realmente qué están significando estos resultados para las empresas. Muy bien, entonces, ¿qué nos están diciendo los resultados? El estado actual de las capacidades organizacionales frente al futuro del trabajo. Vamos a tomar un momentito, digamos, para que las personas puedan ver los resultados, para que puedan tomar screenshot, para que puedan ver realmente qué es lo que está ocurriendo en estas 9 dimensiones. Eh, para nosotros, como un primer pantallazo, evidentemente es mucha información. Y la primera observación que podemos hacer y que seguramente es algo que va a manejar toda la conversación es que en nuestra región los líderes están percibiendo que realmente hay un estado de implementación moderada. La mayoría de las dimensiones se encuentran en un estado de transición, podríamos decirlo, o un estado de madurez que está transitando, que le está permitiendo desempeñarse en el presente, en el día a día, como decimos por acá, apagar fuegos y implementar tecnologías que le permitan sobrevivir a muchos de los desafíos que enfrentan, pero también podemos hacer el análisis sobre realmente qué es lo que cuál es la base que permite que las organizaciones estén funcionando y qué es lo que realmente puede representar un riesgo o hacia dónde debemos como invertir los esfuerzos. Si pudiéramos ver un poquito como un zoom, vamos a ver que las 3 dimensiones que están relativamente mejor eh, eh,
como los líderes perciben que hay una mejor implementación, son la cultura organizacional, la eficiencia operativa, la automatización y la sostenibilidad tecnológica. Son tres dimensiones que tienen que ver realmente con cómo se han ido operando estos cambios y que permiten que las organizaciones sobrevivan a muchos de los avances tecnológicos que van surgiendo. Evidentemente hay una clara conciencia de que integrar tecnología que permita facilitar el trabajo es un símbolo de competición. Muchas empresas incluso les encanta poner en cualquier las redes sociales que manejamos inteligencia artificial, que esto se maneja con inteligencia artificial y es una marca que ayuda y que interesa tanto a los clientes como a los espectadores de la organización. Y evidentemente se han hecho esfuerzos para incluir tecnología que faciliten cada vez más trabajos que son operativos o automatizar trabajos que tienen que ver con redes digitales. Y a la vez existe, o por lo menos hay una cultura bastante estructural que ha permitido que esas tecnologías se vayan implementando. Es decir, que hay un interés un poco más grande en que se fomente una cultura de innovación, que haya una flexibilidad para que dentro de las organizaciones se entienda un poco por qué se están integrando estas tecnologías. Y por último, evidentemente también están las organizaciones o los líderes perciben que por el lado de la sostenibilidad hay un gran esfuerzo por tener el cuidado del manejo de esta tecnología, hacerlo de manera responsable y de igual forma respetar como los parámetros legales que tiene que ver con el uso de la información de los colaboradores. Pero también si vemos un poco hacia dónde están las percepciones más bajas de baja implementación, vamos a encontrar estas tres dimensiones que tienen que ver con la gestión del talento, la adopción tecnológica y el bienestar. Entonces, mientras por un lado las organizaciones invierten sus esfuerzos para traer tecnología e integrarla dentro de las funciones, están por rezagadas o los líderes perciben que hay una desalineación entre lo que tiene que ver con el talento que está disponible dentro de las empresas para asumir esas tecnologías, para enfrentar el futuro del trabajo. Y al igual forma, no solamente es una brecha con el talento disponible, sino también una brecha con esa adopción oportuna de la tecnología, un cambio de mentalidad necesario que requieren los colaboradores para entender efectivamente por qué se están dando estos cambios tecnológicos y cómo realmente están facilitando el trabajo dentro de sus puestos. Y estas dos aristas aparentemente también están integrando un factor de bienestar donde los colaboradores, los líderes están percibiendo que a medida crece o estas tecnologías están siendo implementadas, no se están vinculando con esfuerzos para fomentar el bienestar dentro de los colaboradores. No existen herramientas reales para dar seguimiento o darle estructura o gestionar de manera estratégica realmente tanto el bienestar como el talento. Y esas son las principales, digamos, hallazgos que podemos ver, principales que podemos enfocarnos, que nos está dando, que nos está permitiendo ver estos datos. Evidentemente hay mucho más que pudiéramos ver y pudiéramos hacer zoom en cualquier dimensión y encontraremos diferentes desafíos que dentro de cada dimensión estamos explorando, pero entonces hablaríamos de un webinar de 3 horas, más o menos 4 horas, y quedaríamos aquí pues conversando toda la tarde, pero lo importante que queríamos compartir con ustedes son estos hallazgos principales y evidentemente también cuando reciban el reporte completo van a poder entonces explorar todas estas
dimensiones a fondo y con mucho gusto vamos a poder compartirle o asegurar una sesión para que podamos conversar un poquito más a los interesados. Vamos a ver entonces, en resumidas, cuáles son estos principales hallazgos. Hay una importante percepción de una base operativa que permite impulsar procesos de transformación que tienen que ver con este hallazgo de cómo está la cultura, cómo está la eficiencia operativa. Es algo que está permitiendo que muchas tecnologías faciliten esta integración. Segundo, que la gestión del talento emerge como una de las principales palancas estratégicas. Cuando los perfiles y el desarrollo de la gente se percibe como algo que está en baja implementación, lo más probable es que sea uno de los factores más importantes que nos van a ayudar entonces a anticiparse a estos desafíos. El liderazgo que equilibre el lado humano y la anticipación estratégica realmente va a ser el habilitador del cambio organizacional. Sigue siendo uno de los temas que más recurrentemente entendemos a través y cada vez que reflexionamos acerca de los datos de esta investigación, es que el factor de las prácticas humanas y cercanas realmente son las que están facilitando, son claves dentro de las organizaciones que eh, están discutiendo acerca de hacia dónde están transitando y hacia dónde están caminando en los próximos años. Y también vamos a encontrar como hallazgos claves o principal es que hay un desalineamiento entre esta velocidad de la adopción tecnológica y el desarrollo de las capacidades organizacionales. Aquí es donde este liderazgo, no solamente humano y estratégico, debe entrar para cada vez más cerrar esta brecha. Evidentemente no podemos impedir el avance o la velocidad de las tecnologías. Eso es algo que va a seguir ocurriendo. Es más, vamos a poder cerrar este webinar y en unas horas más podemos encontrar una nueva tecnología, una nueva plataforma, una nueva inteligencia artificial que está cambiando, que está moviendo las cosas. Porque así está el mundo actualmente. Cada vez se hacen cambios tecnológicos más rápidos y de hecho la mayoría de los ingenieros y los programadores están buscando cada vez más cerrar el tiempo en el que pueden programar, en el que pueden crear nueva tecnología, por lo que realmente el avance tecnológico no se va a detener. Entonces aquí es donde los líderes tienen que realmente entender cómo vamos a manejar esta velocidad entre integrar nuevas tecnologías y facilitar realmente el desarrollo de las capacidades de la gente para que pueda asumir efectivamente estas herramientas y tengan una vinculación. Y eso es de los principales factores que va a aumentar el desempeño organizacional. Y por último, la adopción tecnológica se orienta principalmente a la eficiencia operativa. ¿Sí? La adopción que estamos encontrando, que estamos viendo, no es que no haya una adopción integral, sino que el esfuerzo o el enfoque principal que estamos viendo tiene un foco en la operatividad y cada vez estamos viendo que existen diferentes plataformas digitales o desarrollos tecnológicos que no solamente ayudan a la eficiencia operativa, sino también a la eficiencia estratégica y también que fomenta mucho la participación, la cohesión de los grupos, el trabajo en equipo, que tiene que ver más con el lado humano. Entonces, pero los resultados nos muestran que realmente todos los esfuerzos que se están haciendo de integrar la tecnología se están haciendo un poco más es hacia la operatividad de la organización. Si pudiéramos hablar de manera más resumida, las tres tensiones que están definiendo el futuro del trabajo y que digamos que es lo que parte de lo que queremos que se lleven es que primero hay una tensión muy importante, tecnología versus capacidades organizacionales. La velocidad con la que hay el avance tecnológico supera en muchos casos el desarrollo de las personas. Dos, la gestión del presente y la anticipación del futuro. Las organizaciones han fortalecido su eficiencia operativa, pero no están
enviando estos esfuerzos o esta energía para realmente crear una estrategia para anticipar estos cambios. Y número tres, la tecnología accesible versus el talento diferenciador. En un entorno donde la tecnología se democratiza, donde es accesible para todos y donde las organizaciones pueden incluir estas tecnologías, el talento se convierte en el principal diferenciador competitivo. Las organizaciones las organizaciones que entiendan que los líderes deben vincular los avances tecnológicos con el talento son las organizaciones que mejor van a estar preparadas para poder entonces enfrentar estas tres tensiones. Y estos son los principales hallazgos que hemos encontrado. Evidentemente, en el documento ustedes verán 60 páginas, 60 slides de diferentes conclusiones que hemos encontrado, hacia dónde están más enfocados en cada una de las dimensiones, pero queríamos traerle a conversación estas tres tensiones que redefinen un poco lo que entendíamos al principio sobre lo que estaban enfrentando las organizaciones, eh, y hacia dónde realmente estaban invirtiendo, dónde estaba el foco de los líderes, qué es lo que estaban percibiendo realmente sobre eh, estas tres transformaciones que estábamos conversando al inicio. Entonces, cuando vemos todo esto, no se trata de problemas aislados, se trata de realmente tensiones estructurales donde vemos que el panorama no solamente, no es totalmente alarmante. Los líderes perciben que estamos en esa transición y que estamos avanzando para poder llegar a esa alta implementación, pero todavía nos falta un poco para que esa implementación sea realmente exitosa. Y es aquí donde quiero hacer una pausa para poder entonces entrar a esta conversación, de ya compartirle los hallazgos claves, eh, qué es lo que los expertos nos están diciendo, o sea, hacia dónde están realmente, cómo están percibiendo estos resultados, cómo pueden las organizaciones realmente fortalecer sus capacidades, cuáles son esas prácticas, y para profundizar en estas ideas y llevarlas un poco, aterrizarlas a prácticas, queremos abrir ahora la conversación con nuestro panel de expertos, que nos ayudará a explorar un poco cómo estos desafíos realmente están abordando en distintas organizaciones y contextos. Realmente un placer poder contar con los panelistas el día de hoy y vamos a llevar un poco la conversación sobre los resultados, pero también sobre la reflexión de qué están implicando estos resultados para no solamente los participantes, sino para todas las organizaciones de la región, ¿no? Así que con muchísimo gusto le damos la bienvenida a los panelistas, tanto al señor Pablo Felipe Vivas, el señor Rodrigo Nerio y Rebeca Valencia. Cada uno es especialista en talento y en consultoría para las organizaciones y liderazgo. Y el día de hoy nos vamos a divertir conversando un poco sobre lo que encontramos. Entonces, como primer punto, quisiera que nos pudieran compartir eh, qué fue qué fue lo que le llamó más la atención del estudio. ¿Encontraron alguna sorpresa? ¿Qué reflexión pudieron hacer acerca de los resultados que pudimos encontrar, que pudimos discutir un poco? Si me permites, Miguel, podría yo comentar al respecto. Fíjate que a mí lo que me hace mucho pensar y reflexionar es que esta tensión entre talento y tecnología la traemos arrastrando de tiempo atrás, que como tú bien decías, el evento o el hito de la pandemia fue algo que nos cayó un balde de agua fría y nos hizo despertar y tomar algunas acciones. Y creo que ahora la incorporación o el surgimiento de la IA, ¿no? Del acceso que tenemos ya más común y para casi todos de la IA, es otro momento importante
que nos vuelve a sacudir y es un buen momento para empezar a tomar otra vez acciones, ¿no? A lo mejor no tan reactivas como lo pasó en la pandemia. Y esto me hace reflexionar que debemos, y que tú lo dices cuando presentas los resultados, es tener un pensamiento más sistémico con respecto al talento, a la organización, al contexto, a los desafíos, etcétera. Y esto me lleva a preguntarme y a cambiar la mirada sobre la IA, es decir, preguntarnos más cómo la IA puede liberar, capitalizar, potencializar el talento en lugar de estos miedos o amenazas que a veces tenemos tendencia a ver más en la tecnología. Entonces, por allí va mi reflexión de primera instancia. Súper excelente. Sí, de mi parte, y agradeciendo de antemano la invitación, por supuesto, a este espacio, yo creo que lo que más me llamó la atención de los hallazgos es esa brecha que se encuentra entre lo que es la eficiencia operativa, que evidentemente es sólida, en función de las capacidades del talento. Pareciera que va a, no, pareciera no, claramente van a dos ritmos diferentes, ¿no? Uno podría concluir que hoy Latinoamérica no tiene un problema de adopción tecnológica, que está la adopción tecnológica asegurada y garantizada, pero que falta una sincronización entre entre la tecnología con el liderazgo y el talento, la gestión del talento. Y eso, pues obviamente puede generar dificultades ya en en la articulación y en los resultados que se esperen de los procesos. Creo yo entonces que cuando vemos el estudio, los resultados, que como lo decía, seguramente todos los asistentes tendrán la oportunidad de verlos ya al detalle, lo que vemos es que lo que es la proyección estratégica del talento está rezagada frente al desarrollo tecnológico. Eh, y un poco porque se ha enfocado más de carácter funcional. Entonces, todo el desarrollo tecnológico es para hacer que todo funcione mejor operativamente, pero necesitamos también el desarrollo del talento de la capacidad de pensar, de anticipar y sobre todo de tener una visión más estratégica para que la articulación vaya más fluida. Igualmente, que nuestros colegas, a mí me llamó mucho la atención si me voy un poco más a la parte de liderazgo, cómo todo esto de la IA no solo está transformando a las organizaciones, sino que también redefine el rol del líder en este momento. Y ya no basta con dirigir personas, los estudios o los resultados del estudio nos van a llevar a eso, pero no basta con dirigirlas. Ahora se requiere de nuestros líderes que sean capaces de gestionar datos, pero datos inmediatamente, de innovar, de gestionar comunicación digital. Esto es importantísimo en las organizaciones que por el momento estamos viendo así un poquito rezagadas. Una gran sorpresa que es un pensamiento personal es que creo que todavía habemos espacios en los que estamos creyendo que todo esto de la IA o esta transformación digital y todo todavía es ver nuestra empresa llena de robots por todas partes trabajando, ¿verdad? Entonces, la sorpresa de la tecnología sí amplifica las habilidades humanas, ¿verdad? No las reemplaza. Ya vamos a ver un poquito más adelante todos estos temores que hay, pero la invitación es a reflexionar sobre la necesidad que tenemos los líderes para adaptarnos. Recursos humanos debe tener esa visión grande de formar a los líderes, ¿verdad? Que estén conscientes del impacto social, empresarial, todo lo que viene con respecto a la innovación. Si lo pensamos bien, entonces, la gran pregunta quizás para arrancar toda esta enorme tertulia, esta fabulosa tertulia que quisiéramos que se convirtiera este webinar, es reflexionar sobre cómo formar líderes que no solamente dominen la tecnología, sino que también sepan usarla para inspirar, para conectarse con sus equipos de trabajo y más que todo para transformar los equipos, el pensamiento y obviamente los procesos dentro de las organizaciones. Eso es un poquito de los hallazgos, ¿verdad?, que hemos encontrado. Súper, claro que sí, es una conversación que estamos viendo que es, por un lado, sincronización de la tecnología realmente con esa adopción
el talento, la capacidad, el entendimiento que realmente tenemos de la inteligencia artificial para nuestro trabajo y también redefinir el rol de liderazgo, de cómo se están transformando los perfiles de los líderes o los modelos de líderes de liderazgo que realmente van a representar una diferencia o eh, una mejor integración al momento de ver la capacidad organizacional. Entonces, en ese hilo de la conversación de adopción versus capacidad, porque la tecnología sigue siendo esta promesa que va a ayudar a convertir el trabajo, facilitar el trabajo en algo más automatizado, pero realmente se encuentra un poco incompleta de acuerdo a los resultados, o los líderes la perciben que realmente esa adopción hace falta para poder realmente que sea visto como un diferenciador. Señor Pablo Vivas, cuáles serían esos principales desafíos para convertir la tecnología realmente en una ventaja estratégica? Pues mira que, y en función de lo que decíamos ahora, vámonos a los resultados. Hay una adopción tecnológica que se observa en nivel medio, en dominio medio, un poco más del 40%. Pero en cambio, los que deberían ser los habilitadores de ese cambio, que son los líderes del talento, de los talentos, están menos consolidados. Evidencian una brecha mayor respecto del desarrollo del dominio. De tal manera que la ventaja no está en la herramienta, sino está es en la capacidad organizacional integrada que pueda consolidarse. Para ello, hay que hacer la sumatoria de lo que es la tecnología más el rediseño del trabajo, porque los roles del trabajo cambian, tanto el rol del líder como el rol de las personas debe cambiar, más un liderazgo anticipatorio, un liderazgo que permita ver previamente, que permita anticipar los cambios que se puedan estar produciendo y con base en ello hacer un consolidado de estrategia. Eso es lo que podría permitir que ahí se consolide como ventaja estratégica la tecnología y no solamente como la incorporación de nuevas herramientas, no verlo tan funcional. Claro que sí. Y si hacemos de repente un, un panorama más de repente a lo que se conversa dentro de los colaboradores, es que hay cierto miedo o cierta resistencia. La adopción de repente tiene que ver un poco con una resistencia de los colaboradores de que escuchan, ven en las redes, en LinkedIn o en cualquier otra red, de esto de que la IA realmente va a reemplazar a los empleos. ¿No? Entonces, señor Rodrigo, ¿qué tan fundado realmente es ese temor o esa ansiedad de que la IA me va a quitar mi trabajo? Tú lo mencionaste muy bien por ahí, Miguel, cuando hablas de todo lo que se escucha en las redes sociales, nuestros entornos. Bueno, mira, ese temor de que nos reemplace algunos empleos está fundado en parte. La automatización ya está, o sea, ya esto lo tenemos encima. No es que cuando hablamos del futuro de la IA, no estamos hablando como aquellas películas que nos decían dentro de 20 años. Estamos hablando ya, lo mencionabas, las aplicaciones se están actualizando constantemente. Ahora que yo abrí mi Zoom, ya tenía la IA puesta ahí para ayudarme a platicar con el panel. Entonces, no es para más allá. La automatización está afectando tareas rutinarias, incluso tareas cognitivas, pero también está creando nuevas oportunidades en sectores que la integren, como herramientas complementarias. El impacto va a depender del tipo de trabajo, la preparación de la fuerza laboral, la capacidad que tengan los líderes para guiar a esta transición. La clave principal no es generar o infundir mayor temor. En lo personal, la clave está en reentrenar el talento, fomentar esas habilidades digitales, promover un liderazgo que vea a la IA como una aliada, no como un enemigo potencial. Lo que sucede es que, bueno, están participando muchísimos países aquí en esta información
Pero lo que está pasando es que muchas veces seguimos algunos líderes con aquel punto de en qué momento, a qué hora, cómo interrumpir, entre comillas, mi trabajo rutinario, mi trabajo normal, las proyecciones que yo ya tengo para poder formar a este talento. Pero hay que encontrar ese detalle. De esa manera, volver a nuestro talento aliados de la inteligencia artificial, no un enemigo. Esto nos ayuda a lograr eficiencia, a sacar resultados más rápido. Y recordemos un detalle, la competencia podría en este momento estar ya adoptando estas tecnologías y nosotros todavía estamos generando temores en algunas ocasiones. Entonces, nuevamente, la clave para todo esto es reentrenar a nuestro talento. Muy bien. Excelente. Y sí, parte de las reflexiones que hacíamos es que la tecnología se ha democratizado. Realmente el acceso a la inteligencia artificial está allí para que las personas puedan utilizarlo y las empresas lo puedan utilizar. eh, y, y de repente rescato algo que el señor Rodrigo y el señor Pablo decían, que es que eh, eh, debemos propiciar ser facilitadores de esa tecnología, pero digamos que sea objetival, que no, que la gente comprenda realmente por qué se están instaurando. Y ahí hay un factor clave que no solamente si hiciéramos zoom dentro de cada una de las dimensiones vamos a encontrar que la comunicación acerca de estas integraciones y de por qué se están dando eh, eh, las tecnologías realmente ayuda a que ese miedo infundado o esa ansiedad que provoca la inteligencia artificial de reemplazar mi empleo disminuya y no solamente disminuya, sino que entienda el colaborador que la tecnología que se está desarrollando le va a permitir potenciar su efectividad, ¿no? Pero si lo viéramos desde una perspectiva exterior a una organización, ¿cómo nosotros observaríamos realmente que una organización ha adoptado o ha implementado esas tecnologías, ¿no? Rebeca, ¿cómo distinguimos una verdadera madurez digital a una adopción superficial que todavía realmente no llega a ese punto en el que se estaba esperando? Sí, mira, yo creo que el punto está en línea con lo que decían Rodrigo y Paulo, que cuando la organización y las personas vemos la tecnología como un fin en lugar de como un medio, es cuando las cosas se empiezan a distorsionar. Una analogía, a lo mejor muy burda, es como cuando estamos en casa y empiezas a comprar aparatos electrónicos porque están de moda, porque están bonitos, porque te dijeron, pero realmente no tienes un objetivo claro. A lo mejor si tú lo que tienes es poco tiempo, quieres ser más saludable, entonces es más fácil que elijas los aparatos o la tecnología que quieres incorporar para ese fin. Si compramos solo por comprar, acaban guardados esos aparatos. Y lo mismo sucede en la organización. Esa tecnología, si no está apoyando como una herramienta a un objetivo más estratégico, a un objetivo de negocio, va a acabar guardándose en el cajón o comprando otro software, etcétera. Y se vuelve más, cuando es una adopción superficial, vamos a decir que es cosmética, que es para hacer un proceso a lo mejor ya viejo o burocrático, con errores, con mayor eficacia esos errores o con mayor eficacia esa burocracia. Pero esa madurez es cuando nos sirve para evolucionar, cuando nos sirve para hacer cosas que antes no se podían hacer y sobre todo para alcanzar objetivos organizacionales u objetivos de negocio. Esa es mi reflexión al respecto, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, vemos que un proceso se hizo en Excel y le pedimos a la IA que nos haga una presentación para presentarla en el board, por ejemplo? En lugar de hacer un proceso mejor donde usemos la IA, y es ahí donde yo veo que se vuelve cosmético y no se utiliza para esa madurez tecnológica porque no está inserta en un objetivo organizacional y se ve como un fin en sí misma y no como una herramienta o un medio. Claro que sí. Sí, y es muy importante analizar esto de manera
como nos lo compartí de manera cosmética, porque hace de repente unos 2 o 3, 4 años atrás, eh, cuando nosotros decíamos algo como, no, esto lo hizo la inteligencia artificial, la gente nos ponía como cara extraña, ¿no? Como, ¿cómo que lo hizo la inteligencia artificial? O sea, era algo muy extraño, pero hoy en día, de hecho, cuando conversaba con un especialista en gestión de proyectos tecnológicos, me decía que cuando los directores y la junta directiva junto con el CEO se reunían para ver la operatividad y la estrategia de la organización, preguntaban lo contrario ahora. Ahora se preguntan, ¿y por qué no estás utilizando inteligencia artificial para esto? ¿O cómo podemos ahora introducir la inteligencia artificial para automatizar este trabajo? Entonces, realmente las organizaciones que han llegado como a esa madurez digital han entendido que no es una integración que es para a solucionar un problema inmediato, sino es una integración más estratégica, ¿no? Esta implementación cuando se piensa para resolver procesos, que es parte ya de un flujo de trabajo, realmente se ve que es una integración no superficial y que ha sido integrada efectivamente a los equipos de trabajo. Por allí que creo que lo vamos viendo y esa adopción realmente va a tener un efecto o ha tenido un efecto en algunos positivos, en algunos negativos sobre sobre las organizaciones, pero siempre nos hemos hecho esta pregunta de que realmente, ¿qué es lo que ha hecho aquellas organizaciones que han tenido éxito? Señor Pablo Felipe, desde su punto de vista, ¿qué hace que una transformación tecnológica realmente sea sostenible en el tiempo? Pues, a ver, yo creo que la tecnología es sostenible cuando, cuando deja de depender de ser proyectos y se vuelve parte de la cultura y sobre todo depender de las capacidades. En ese contexto, yo creo que hay algo que es transversal a la adopción tecnológica, que es la gobernanza. Cuando ya no vemos entonces que es un proyecto aislado, que de repente un área en particular, una dependencia, está incorporando tecnología de punta, haciendo un desarrollo automatizado que no lo esperábamos, sino cuando eso forma parte transversal de la organización y se gobierna desde la alta gerencia como una iniciativa integrada. Ahí podemos ver que, ahí podríamos decir que ya se hace sostenible la transformación tecnológica. Y sobre todo entenderla que es distinto la simple digitalización, que es solamente una función de la tecnología, a lo que es el concepto de transformación integral, en donde ya esos roles y esas capacidades están siendo vistas desde otra perspectiva. Yo me meto en los terrenos de Rebeca así de manera lateral y es que de alguna manera pudimos conocer algunos aspectos de la logística en México y cómo cuando se incorporó inteligencia artificial para hacer las rutas en México, pues no prosperó, salvo cuando se decidió que era un tema de alta gerencia, de gobierno transversal de la iniciativa de transformación y no como un proyecto aislado o como una mejora continua del proceso. Exactamente, creo que es uno de los puntos más importantes cuando hablamos de integración tecnológica. No podemos dejar de un lado la gobernanza. Realmente que haya un entendimiento total acerca ok, cómo se vincula todo esto con con el ADN propio de la empresa, ¿no? Con lo que hemos estado comunicando, con lo dijimos que eran los objetivos estratégicos para este año, y no verlo como bien lo decía, solo para un proyecto o solo para una idea que tenemos, sino que sea funcional a lo largo de la organización. En ese sentido, que podemos ver que eso es lo que funciona realmente, o parte de lo que nos ayuda realmente a que sea sostenible en el tiempo. Ahora, lo contrario sería, Rebeca, ¿qué obstáculo hemos percibido nosotros, tanto como consultores, esta mirada externa que tenemos al momento de participar de repente
de una transformación o de una organización que quiere cambiar o integrar alguna parte de adopción tecnológica, ¿qué obstáculos están impidiendo que ese proceso realmente sea beneficioso? Sí, siguiendo un poco lo que decía Paulo de la gobernanza, pues que no sea un parche mal pegado, que decimos aquí en México, ¿no? Sino que sea una, a nivel negocio, sea un habilitador, que es realmente haya gobernanza en ese respecto, que sea parte de una estrategia donde hay objetivos bien definidos, porque si no lo que pasa es que hay desconocimiento sistémico y desconocimiento en cascada, o sea, una desalineación. Y entonces hay una expectativa desde la alta dirección y eso no baja en esa misma secuencia o en esa misma línea. Y entonces tenemos a líderes, como ya comentaban aquí mis colegas Rodrigo y Pablo, donde el liderazgo se vuelve como el jamón del sándwich, donde le están pidiendo de la alta dirección que haga esas innovaciones o esas incorporaciones que no están bien integradas en la estrategia del negocio. Y por otro lado, pues estos colaboradores que tienen que implementar y que a lo mejor no están listos para eso. Y que pues hay esta resistencia siempre al cambio que hemos visto de tiempo atrás cuando se incorpora cualquier tipo de tecnología y el líder, en lugar de generar este ambiente de confianza, donde haya esta seguridad también psicológica para poder expresar la frustración o pues el miedo a veces a a la tecnología, pues eso se vuelve en un obstáculo. Cuando no tenemos a líderes, una buena estrategia, líderes bien formados y colaboradores que entiendan que hay para ellos también y que esto vean cuál es la secuencia y que además necesita todo un trabajo de reingeniería dentro de la organización, porque no solamente es poner la inteligencia artificial, se necesitan, como ya mencionaba este Paulo, cambiar los roles, enriquecerlos y hacer ajustes para que esto sea armónico y no solamente sea una imposición. Entonces, un obstáculo es esta alineación de expectativas y de conocimiento y de flujo de información. Y una pieza clave es el liderazgo, que está ahí en medio traduciendo esto a los colaboradores y que esto realmente pueda apoyar y ser una herramienta para el logro de la estrategia organizacional. Claro que sí. Y haciendo ese foco en el liderazgo, señor Rodrigo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo debe de evolucionar ese liderazgo para dejar de ver para dejar de ver la IA como un obstáculo y verlo más como ese exoesqueleto cognitivo, ¿no? Esa armadura que va a potenciar. ¿Cómo debe de evolucionar ese liderazgo? Mira, primero comentarles que pasé soñando toda la noche con esas palabras de exoesqueleto cognitivo, ¿verdad? Porque son palabras que de repente hasta nos pueden asustar si es que no lo comprendemos. Cuando yo llegué ahora a la oficina, platicaba con nuestros colegas y les mencioné esta historia de que pasé pensando muchísimo en la palabra. Y cuando veo sus caritas, digo, ok, se los tengo que explicar de una forma un poco más sencilla. Mira, como en una metáfora, para describirlo, es cómo la tecnología, la inteligencia artificial puede funcionar como una extensión de nuestro cerebro. Así, en palabras un poquito más sencillas, ¿verdad? No solo ejecutando tareas, sino que potenciando nuestra capacidad de pensar, de crear, la capacidad de tomar decisiones. Por ahí lo podemos ir amarrando. Y para que esto evolucione precisamente como ese exoesqueleto, pues debe de cambiar de una visión defensiva, o sea, ese temor nuevamente del que estamos hablando a ser reemplazado, a que la inteligencia artificial va a venir a ocupar mi lugar y pasar a una visión, podemos llamarle expansiva, ¿verdad? Potenciar capacidades humanas en ese sentido. Sí, significa reconocer pues que no va a sustituir al líder, sino que lo va a fortalecer, lo va a amplificar sus capacidades, va a expandir precisamente ese liderazgo que él tiene. El liderazgo del futuro
¿cómo lo podemos ver? Será menos sobre saber quién hace más o saber quién más o que yo sé más que otros, como lo estamos viviendo en este sentido. Es más sobre usar la IA para que todos sepan y decidan de una manera mejor. Entonces, esa es esa extensión. Es la parte de utilizarla para alcanzar mis metas, mis objetivos de una manera pues, más excepcional. Por ahí va el punto de vista. Claro, y sí, evidentemente verlo como no es no es una armadura, sino como esta extensión. Por ahí también decíamos en un taller, ¿quién es el copiloto realmente? Haciendo referencia a la inteligencia artificial Copilot, cuando trabajamos con ella, ¿quién es el copiloto de quién? ¿O nosotros o la inteligencia artificial? Y debemos verlo de que realmente es una herramienta que ayuda a potenciar y a extender la efectividad, evidentemente, de todas nuestras ideas y nos ayuda como a facilitar mucho este trabajo, pero también hay algunas habilidades o necesidades de talento que tienen los líderes para enfrentar todos estos cambios. Y aquí hacemos de repente un poco de movimiento porque hemos estado conversando mucho de cómo la tecnología está integrándose, qué hacen los líderes para ver la tecnología, cómo hacemos para reducir un poquito la ansiedad, etcétera, pero vamos a moverlo realmente a lo que es este cuello de botella que encontramos en esta tensión al momento de que hay un avance tecnológico y la necesidad de talento. ¿Qué es lo que debemos realmente hacer? ¿Cuáles son esas prácticas eh, que nosotros podemos realizar o que las organizaciones deben de tener foco cuando necesitan anticipar capacidades futuras? Rebeca, dentro de tu experiencia, dentro de las funciones o los proyectos que has podido participar, ¿cómo realmente una organización puede hacer esa mirada, alzar la mirada para poder decir, estas son las capacidades que necesito en este entorno que está cambiando tanto? Y fíjate que aquí, Miguel, en la experiencia, una parte muy importante son las herramientas y la data. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, la NFL, cómo usa esa información que tiene de las personas, de sus jugadores, de los que van a incorporarse, etcétera. Tienen un muy buen trabajo de People Analytics. Y esta información, ¿cómo la usan para elegir qué batallas son las que van a luchar en este mundo tan complejo y tan volátil? Hay que tener en cuenta con esos datos a qué le vamos a apostar y tener un enfoque. Y de esta manera establecer las prioridades estratégicas. Y con base en eso, poder hacer un perfil de qué personas necesito que lideren para que yo pueda ganar esas batallas. Y es ahí donde ya puedo ver entonces qué perfil de líder necesito, qué capacidades tiene que tener, pero no viendo por el espejo retrovisor, sino visualizando cuáles son estos retos de negocio que tengo a 3 a 5 años, ¿no? Donde el largo plazo cada vez se vuelve más corto plazo. Me acuerdo que hace años planeábamos, no sé, hablábamos del 2020 y estábamos todavía en 1995 y ahora estamos planeando en 3 y 5 años porque como es tan volátil no podemos hacerlo tan allá, pero eso es lo que necesitamos para poder anticipar esas capacidades futuras, tener información que me ayude a proyectar y la importancia de tener datos, herramientas, donde la psicometría, el assessment center, etcétera, el desempeño, nos dan información y del negocio, también del contexto, no solamente interna, sino también de los competidores, del mercado para poder hacer estas prioridades estratégicas, elegir nuestras batallas y cuáles van a ser nuestros mejores guerreros para ganar esas batallas. Claro que sí, y ya no es solamente una recopilación de data acerca de
los KPIs del desempeño de las personas, ya no solamente es un tema de ventas, no solamente un tema de riesgo, hay formas ahora de tener suficiente información para saber realmente cuál es el talento que necesito, cuál es esa competencia que está marcando directamente la efectividad de todos los colaboradores. Y bueno, ahora tenemos la tecnología. Antes, evidentemente, era todavía más un poco impredecible, pero ahora tenemos las tecnologías que nos permiten como obtener esa data y formas de entenderlas, manejarlas y analizarlas para poder anticipar un poco realmente hacia dónde está evolucionando la organización y el entorno, ¿no? Entonces el líder ahora no solamente debe de tener una mirada de, de estrategia, sino que tiene que ver también esta parte de, ok, ¿qué es lo que tengo que ver en torno a las necesidades de las capacidades de los puestos de trabajo de mi equipo? Eh, Realmente hacer una mirada más integradora, cada vez más integradora. Entonces, ¿cómo sabemos qué tipo de liderazgo necesitamos hoy? Yo creo que esa es una pregunta que en esta investigación y en investigaciones pasadas nos hemos hecho, y es algo que siempre va a surgir dentro de los cuestionamientos al momento de analizar el talento, es eh, cómo le decimos a las organizaciones qué tipo de liderazgo necesitan. Eh, ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo investigamos? Don Rodrigo, dentro de lo que ha podido usted vivenciar en las diferentes experiencias, ¿cómo saben las empresas qué tipo de liderazgo necesitan? Definitivamente le doy un poco de seguimiento a tus palabras porque la semana pasada estaba en la graduación de una empresa de negocios. Y a la par mía estaba un caballero que cuando estaban pasando los muchachos, nosotros le llamamos en El Salvador los cipotes a los jóvenes, me hace un comentario diciendo lo siguiente: aplaudamos porque ahí se están graduando nuestros próximos jefes. Y entonces, saber el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos hoy implica primero reconocer que los modelos tradicionales ya no bastan. O sea, los líderes, las nuevas generaciones, las que estamos actualmente liderando, que todavía estamos en este mundo de liderazgo, debemos de saber que esto está cambiando. El entorno actual, marcado por, decías, la disrupción tecnológica, llamémoslo así, la presión que todo esto tiene sobre la sostenibilidad de nuestras empresas, exige un liderazgo distinto al de épocas pues, más estables. El liderazgo que necesitamos es más adaptativo. ¿Mm? El liderazgo del que necesitamos debe tener capacidades que transformen a los demás. Tecnológico, un líder que se vuelva tecnológico y hasta cierto punto más ético, porque la tecnología nos lleva a muchas cosas. No se trata de mandar más, lo repito, sino de potenciar capacidades colectivas, que todo su equipo, con la ayuda de la IA, la innovación, aseguren que la organización evolucione junto a su entorno, pero a través de ese pensamiento del cambio. Estos son los líderes que estamos buscando. Mencionabas las encuestas de hace 3 años, y seguimos viendo corporaciones donde recursos humanos sigue pensando de la manera más tradicional. Ahora viene ya el cambio y ese ya está. Una persona me decía hace unos días, Rodrigo, es que uno de nuestros asesores, es que tú no vas para joven, tú vas para viejo, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber que así como estás avanzando, pues, ¿qué, qué tipo de líderes necesitas ahora? Y lo mismo lo traslado a las personas que están en este webinar. Excelente, sí, hay competencias que evidentemente no solamente nuestra investigación, sino por ejemplo el proyecto del Foro de Economía Mundial, de cuáles son esas capacidades que necesitan cada vez las organizaciones como críticas. Una de ellas es la flexibilidad, ¿no? Porque se necesita tener esta apertura
no solamente para entender que el negocio cambia constantemente, sino que entender que los propios talentos que tenemos también van cambiando, las expectativas de talento, las necesidades de los colaboradores, lo que esperan en una compañía, ¿no? Y es en ese, digamos, en esa gestión donde surge también otras interrogantes y algo que decía los resultados de la investigación. El bienestar está siendo percibido en las organizaciones como algo que no tiene enfoque. Los líderes perciben que todavía hay una baja implementación de tecnologías con respecto a personalizar cada vez más la experiencia y el bienestar de los colaboradores. ¿Cómo los líderes van a equilibrar esta transformación junto con el bienestar que ahora se comprende no solamente como algo físico, no es ofrecer, como decían por allí, no es ofrecer una póliza de seguro, sino es algo más, un abanico más amplio, ¿no? Señor Pablo Felipe, ¿qué tiene que hacer un líder? ¿Cómo lo hace para equilibrar esa transformación junto con el bienestar? Pues primero entendiendo que el bienestar no compite con la transformación, más bien el bienestar hace sostenible esa transformación. Ya lo decías, es uno de esos datos que uno a priori dentro de los resultados de la investigación observa inquietantes. Apenas un 11% de quienes fueron consultados, de estos más de 2.000 líderes en Latinoamérica, manifestaron que se hace un monitoreo tecnológico del bienestar, es decir, que hay información que podría manifestarse u observarse en tiempo real de cuáles son esas reportes de bienestar que está manifestando los dirigidos, los equipos. Pareciera bajo, teniendo tanta herramienta, teniendo tanta, otra vez, porque ya lo decíamos, adopción tecnológica, que estemos dedicando tan pocos recursos, al menos desde la perspectiva de esos líderes consultados, a hacer ese monitoreo de bienestar. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo conseguir que el bienestar sea parte de esa sostenibilidad de la transformación integral? Y es integrarlo como una parte del diseño del trabajo, como una experiencia del colaborador, hacer que sea algo que se viva y que se viva como un proceso de calidad de vida laboral. Esas anécdotas que nos refiere Rodrigo, que nos las encontramos todos los días, son así. Podemos tener personas que pueden manifestar miedos, temores, de mucha índole, pero si lo que hacemos desde el liderazgo es enfocarnos en que la experiencia del colaborador sea provechosa, sea positiva, sea favorable en función de cualquier tipo de incorporación tecnológica, esa experiencia va a reportarse como bienestar integral. Entonces, no puede verse como que bienestar va por allí y tecnología por otro lado y estrategia por otro lado, sino que el bienestar debe incluirse dentro del diseño propio, dentro del diseño mismo de la experiencia del colaborador. Exacto, y también muchas, ahora pues existen algunas más, más bien en tipo de empresas tipo industrias, donde evidentemente el trabajo operativo tiene una gran carga, no solamente física, sino cognitiva y emocional, frente a la propia operatividad del trabajo. Ahora pues muchas organizaciones han puesto como parte de la estrategia hacer evaluaciones y mediciones del seguimiento del bienestar de los colaboradores. Yo me he encontrado he participado por lo menos en varias organizaciones donde me dicen, Miguel, lo siento, pero es que yo para poder avanzar en este año yo necesito hacer esta medición porque necesito entender cómo están mis colaboradores. Entonces es un viaje de integración que a muchas organizaciones pues les cuesta, como dice el señor Pablo Felipe, una cosa no compite con la otra. Evidentemente, mientras la tecnología siga transformando la operatividad y ayudando a automatizar el trabajo, también debe de a la vez fomentar y ser un habilitador del bienestar para los colaboradores. Y entonces, o sea, se trata de una arista de estrategia, de una arista
complementar a ambas dimensiones, tanto la tecnología como el bienestar. Y en este caso tengo aquí una duda de que nos surge tanto a todo el equipo de investigadores, que creo que es uno de los temas más complejos o difíciles de escudriñar, y aquí me gustaría que pues todos, si pudieran dar su perspectiva, es cuál es esa cultura organizacional que está habilitando o que habilita el futuro del trabajo. Todas estas dimensiones que están siendo enfrentadas, ¿cuál es la cultura que debemos de repente no buscar? Porque seguramente no habrá una sola, pero ¿cuál sería esa esencia dentro de las organizaciones que está permitiendo o habilitando la capacidad organizacional para enfrentar el futuro del trabajo? Si me lo permites, voy a opinar un poquito, Miguel. Es que esta cultura organizacional es aquella que combina flexibilidad, propósitos y mentalidad digital. Por ahí eh, viene esa parte de la cultura. No basta con tener tecnología avanzada, no basta con entrar a la moda, como muchos lo decimos, o que estamos adquiriendo esta tecnología solo porque otros lo están haciendo, porque nos estamos dando cuenta. Aquí me voy a colgar del fabuloso ejemplo que decía Rebeca, ¿verdad? Con las compras y que al final no terminan siendo necesarias. Debe ser una forma en que colaboren juntos, en que aprendan en un entorno cambiante. Esa debería de ser la cultura que habilita el futuro del trabajo, y que sigamos definiendo, porque yo soy un defensor en este sentido, de la parte humana, cómo lograr esa fusión entre adaptarse la parte humana a la parte digital. El que entiende que la innovación no solo está en las máquinas, sino que en la forma en que las personas se relacionan con las máquinas, con la inteligencia, es ahí donde verdaderamente comenzamos a hacer cultura que puede transformar completamente nuestra organización. Una cultura que aprenda rápido, porque dijiste, Rodrigo, el aprendizaje. Una cultura que aprenda más rápido de lo que pueden ser los cambios que están experimentando las organizaciones. Una cultura que privilegie el aprendizaje continuo y permanente. Una cultura que promueva la experimentación. A veces hay liderazgos que, pues, más liderazgos del pasado que no les gusta experimentar y resulta que la experimentación es vital y fundamental para poder justamente hacer algo que está requiriendo el entorno y es anticipación. Anticipación, un liderazgo anticipatorio, privilegiando el aprendizaje permanente y rápido, rápido, más rápido que la velocidad del cambio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis colegas, que en esta cultura ágil, donde yo sumaría que hay que tener una cultura de retroalimentación y de evaluación constante, usando esta jerga de metodologías ágiles en la tecnología, pues sin prisa pero sin pausa, ¿no? Es decir, tener el mínimo producto viable, no solamente para acelerar y aprovechar oportunidades, pero también asegurando que va a tener un buen equilibrio entre el resultado y las personas. Este proceso de la adopción de la tecnología es eso, un proceso, y lleva pasos y lleva tiempo, y no hay que olvidar que en ese proceso quienes lo ejecutan son personas, ya que retomamos la parte de bienestar, lo que decía Rodrigo, de que hay que estar muy pendientes de las personas también. Entonces yo asumiría esta agilidad, el crear una cultura de retroalimentación y de evaluación constante. Muy bien, y creo que muchos de los que están aquí como participantes y oyentes, que más adelante si tienen preguntas acerca de todo lo que estamos pudiendo compartir en el día de hoy, la pueden hacer, lo pueden dejar en la tabla de preguntas y respuestas, y con mucho gusto la vamos a responder, vamos a dejar un espacio de preguntas, pero estarán de acuerdo en que este tipo de características o de rasgos que pudiéramos ver dentro de una cultura seguramente van a permitir y facilitar mucho reducir estas tensiones que existen dentro de la capacidad organizacional, y cerrar un poco esa brecha. Y Rebeca, vuelvo con usted que eh,
hablaba mucho sobre esta parte de cómo lo integramos. Eh, hay una aceleración que no vamos a poder frenar de tecnología, y una cultura que permita como evaluar, darle seguimiento, realmente a la efectividad de estas cosas, porque muchos de los resultados también decían que los líderes realmente no perciben que haya un análisis sobre la efectividad de la implementación tecnológica. Es decir, se implementan, pero luego no se evalúa si realmente tuvo ese, ese éxito que se esperaba, ¿no? Y allí pierde el hilo totalmente y luego el colaborador percibe, bueno, por qué estamos usando esto? Realmente surgen las dudas acerca de esa propia implementación. Entonces, ¿cómo ayudamos a las organizaciones? ¿Qué le podríamos decir hoy, hablando digamos, esas implicaciones reales sobre la brecha que existe? ¿Cómo aceleramos la adecuación tecnológica sin desalinear las capacidades de las personas? Yo creo que la respuesta es tomando en cuenta a las personas. Es decir, si bien es una decisión organizacional, la incorporación o cómo se va a llevar a cabo esa tecnología o cómo se inserta en la estrategia organizacional, hay que involucrar en la implementación a las personas para que formen parte. Eso por un lado. Por otra parte, pensar que los procesos de implementación son llevados a cabo por personas. Entonces es importante este seguimiento, esta cercanía del liderazgo y que se cree un ambiente de bienestar y de seguridad emocional y psicológica para que las personas se animen a usar esa tecnología. Hay espacio al error, como ya se estaba diciendo, y podemos usar al talento que le llaman, estos que adopta estas personas que rápidamente adoptan y usan la tecnología para que sean modelo de cómo se puede usar la tecnología y los beneficios que trae. Las personas necesitan saber qué hay bueno para esas personas para que se animen a usarla, a desarrollar o elevar o transferir otras capacidades que van a requerir la incorporación de esta nueva tecnología y usar y apalancarse de las personas para que se acelere, pero también asegurar, como decías tú, Miguel, el asegurar esta cultura de retroalimentación que nos va a permitir del error aprender e ir haciendo este proceso y un aprendizaje incremental para generar confianza. De pronto queremos dar un salto cuántico y eso es lo que desmotiva mucho a las personas. Entonces, es importante em, tener esto en cuenta y también en la implementación, yo creo que una parte importante es la comunicación fluida y el asegurarnos que las personas están listas para entrar en esta tecnología nueva, ¿no? Y ahí es donde vamos alineando con las capacidades y vamos haciendo este proceso que lleva un tiempo y que además está considerando a las personas que lo ejecutan. Y totalmente de acuerdo con usted, Rebeca, y lo compartí hace unas semanas atrás también con algunos de estos líderes que buscan hacer transformaciones digitales. Me decía Miguel, la verdad es que cuando entro a la organización y veo que no hay, dentro del proceso no hay este paso de hablar con el dueño del puesto, de integrar a la persona realmente con este cambio. Desde allí se ve el riesgo a que el proyecto realmente no esté alineado. Realmente, por probabilidad puede ser que, bueno, sí tenga éxito la herramienta tecnológica, pero reduces esa probabilidad de error, reduces esa probabilidad de inversión fallida cuando realmente alineas al talento disponible con esta nueva, el nuevo modelo o el cambio que quieras, ¿no? Implementar dentro de, la gestión del trabajo, ¿no? Y creo que eh, hay algo que todavía sigue siendo un foco de cuestionamientos, un foco de dudas sobre si realmente hay
una diferencia entre la brecha generacional dentro de las organizaciones. Pues dentro de los resultados vamos a ver que muchos líderes que llevan años en la organización perciben de manera diferente las implementaciones tecnológicas que se están dando. Entonces, eh, hay de repente, no es como por lo menos los datos nos están sugiriendo que hay algo, hay una pequeña brecha entre esa percepción de cómo se están integrando o adecuando esa tecnología para alinearla con realmente lo disponible en la organización. Señor Pablo Felipe, ¿cómo la IA realmente ampliará, está ampliando, existe una diferencia en esa brecha generacional? ¿Cómo gestionamos esta diferencia o estas diferentes percepción dentro de la organización? Lo primero que habría que ver es que es factible que la IA pueda aumentar la brecha generacional, es factible, pero también es cierto que se puede gestionar, porque finalmente la brecha no es necesariamente tecnológica, la brecha generacional es principalmente pedagógica. Si nosotros reconocemos que el talento se da en cualquier generación, que el talento, sumado además a una variable como la experiencia, pueden todavía ser más adaptativos, entonces incorporas procesos pedagógicos que faciliten la incorporación, o sea, perdón, que faciliten la transformación. Entonces reduces la brecha, pero hay que gestionarlo. No podría manejarse de una forma facilista diciendo pues sencillamente, si tienen dificultad, buscamos otros talentos, porque sería además desperdiciar esa experiencia que puede estar acumulada. Entonces, viendo esa advertencia que se observa en el estudio, en donde la velocidad de incorporación tecnológica está siendo superior o por lo menos supera a la evolución del talento, entonces, ¿qué haces? Pues venga, trabajemos con el talento de tal manera, desde el punto de vista pedagógico, no importa la generación, para acercarlo a los ritmos y a la velocidad de incorporación tecnológica. Es gestionable y se gestiona con pedagogía. La experiencia no se reemplaza, lo que hace es que se potencia. Muy bien, y exactamente, creo que es un foco muy importante de que, o sea, la tecnología no es para nada más los nuevos, ¿no? La tecnología es para todos y es una armonía lo que se vuelve al momento de conversarlo y la forma de que las diferentes capacidades y habilidades van aprovechando de manera diferente cada una de las implementaciones o herramientas que se estén dando para cada uno de los puestos de trabajo. Y dentro de esa identificación, o sea, todos realmente por puestos de trabajo, por personalidad y yendo un poco más al lado del potencial de las personas, eh, cada uno va a aprovechar la tecnología de acuerdo a su bagaje, a su propio desarrollo. Pero no sé si el señor Rodrigo nos pudiera compartir qué competencias realmente están ganando relevancia dentro de todas estas transformaciones, dentro de todo al enfrentar estos desafíos. Y esas competencias que van ganando relevancia, realmente hay un gap o una brecha con la formación o con la inversión en desarrollo que están teniendo las organizaciones. Sí, mira, las competencias más relevantes en este momento que giran en torno a todas estas habilidades digitales tienen que ver con el pensamiento crítico y la adaptabilidad. Pero existe claramente ese gap o esa brecha con la formación tradicional, que sigue enfocada en contenidos rígidos y menos en las capacidades prácticas para la era de la inteligencia artificial. Esta brecha surge porque la educación formal, y me parece que Pablo lo comentaba hace un momento, esta educación formal va más lento que la educación basada en la IA.
Mientras que las empresas demandan habilidades digitales y adaptativas, pues muchos programas siguen centrados en contenidos, pues llamémosles estáticos, de lo que ya se veía. Eh, yo me atrevería a decir que podría en este momento necesitarse, hablemos de unas tres, cuatro habilidades. Por ejemplo, la habilidad digital, ¿ya? Y avanzada. Pongámosle un apellido, pongámosle avanzada. Esa podría ser una de las habilidades en este momento necesarias en nuestros líderes. Esa capacidad de usar las herramientas digitales como un soporte a todo su conocimiento, a esa vasta experiencia que sigue mencionando Paulo, que dice, no la podemos obviar, no podemos desacreditar todo ese bagaje que traen de sus años laborales y de estudios, pero saber que va a ser un soporte. Entonces, en la habilidad digital podría ser una habilidad. La segunda, el pensamiento crítico. Definitivamente ingresar o evaluar resultados que ahora tengan que ver con algoritmos, que se mezclen con criterios humanos, son más que importantísimos. Mira, la IA aprende con nosotros. Es genial. Hace unos días estábamos aquí con un colega del área de tecnología, a quienes yo le llamo viven en otro mundo. En lo que yo estoy aquí haciendo un webinar, él se encuentra con una pantalla negra en su computadora, solo metiendo algoritmos y números y letras que solamente él entiende, le digo, cuando estamos por acá gozando de su presencia. Pero me decía, fíjate que estoy apoyando a la inteligencia artificial, pero se equivoca. Entonces le ponía, mira, no es así, según mi experiencia debes hacerlo de esta manera. Y era interesante, me tenía cautivado porque yo veía y le contestaba a la IA y le decía, tienes mucha razón, con mucho gusto ahorita lo verificamos y aquí está como debería de ser. También le decía, mira, este algoritmo no está completo, puedes dármelo por favor completo, disculpa. Y es una plática que yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me levanto y salgo un poquito, porque esa capacidad de usar esas herramientas para los líderes es importantísima. La otra podría ser la creatividad, la innovación, ¿verdad? La capacidad de combinar la tecnología con la visión estratégica que tengan nuestros líderes. Hablemos de una cuarta habilidad, por ejemplo, adaptarse. El aprendizaje continuo. Hemos perdido esa habilidad en algunos momentos de motivar a nuestra gente, a nuestros colegas, a las personas que lideramos, a que aprendan más, a que hagan más, a que se desempeñen de una mejor manera. Esa flexibilidad para cambiar ese rol a un sector que evolucione y, ¿por qué no decirlo? Pues con el mercado va evolucionando a una velocidad tremenda. Esos podrían ser, me surge quizás por ahí la última, una colaboración entre lo que tenga que ver el uso de estas plataformas digitales en colaboración pues con la parte humana, con la parte presencial, combinando lo presencial con lo remoto, por ejemplo. Por ahí podrían estar estas habilidades. Y sí, definitivamente hay una brecha amplia desde el punto de vista que la educación que a veces nosotros estamos tomando en nuestras organizaciones va más lenta que la IA que está acelerando todos los procesos. Muy bien, excelente. Y sí, son habilidades que van tomando cada vez más relevancia. eh, no solamente es un liderazgo que, que permita una operatividad de la empresa, sino estas habilidades que siguen siendo cada vez más humanas, que siguen siendo cada vez más cercanas en un ambiente donde la tecnología parece primar. Estas habilidades como tener una mentalidad de crecimiento, tener la flexibilidad para poder implementar los cambios y también fomentar una colaboración dentro de los equipos. Creo que estamos de acuerdo en que son las principales competencias que van ganando esta relevancia para poder enfrentar estos desafíos. Y para ir finalizando, nos quedan unos minutitos más porque queremos escuchar o leer algunos comentarios o preguntas que tengan nuestros oyentes y digamos que hemos repasado, ¿no? Todo un poco de todo lo que significan estos resultados, no solamente estos obstáculos que están enfrentando las organizaciones para atender a los desafíos, a atender a las implementaciones tecnológicas. Hablamos de una
redefinición del rol del liderazgo a través de estas competencias que son claves. Estamos hablando de implementar modelos o procesos que ayuden a evaluar, sistematizar y dar seguimiento real a las implementaciones tecnológicas y surge, ¿no? esta controversia que creo que se las compartía unos minutos antes a los panelistas y que también nos atendíamos nosotros al momento de elaborar todo el proyecto. ¿Qué realmente es lo que va primero? Como dice el dicho, que va primero el huevo o va la gallina. ¿Qué va primero realmente? ¿La transformación tecnológica o la cultura de liderazgo que permita habilitar esa tecnología? Y aquí, si todos pudieran dar sus comentarios ya para cerrar el panel y que nuestros oyentes puedan hacer sus preguntas, eh, ¿qué es lo que surge primero? ¿Qué va primero? Primero liderazgo, primero liderazgo. Eh, Al fin y al cabo, consultamos 2075 líderes y lo que vimos es que fueron muy autocríticos. Estos líderes consultados en toda Latinoamérica lo que dicen es que son muy fuertes y lo son en la operación, pero no lo son tan fuertes en la anticipación. De tal manera que necesitamos fortalecer al liderazgo, hacerlo mucho más fuerte en ese segundo criterio de anticipación para que se alinee más con la velocidad que proporciona la tecnología. Porque al fin y al cabo la tecnología acelera, pero es el liderazgo el que orienta. ¿Qué hace uno en un carro de alta tecnología y que quiere acelerarlo? Pues saber para dónde va. Y finalmente ese saber para dónde va lo define el enfoque del líder. Hay muchísimas experiencias que se encuentra uno en la literatura económica y empresarial, en donde hay implementaciones fallidas de tecnología, incluyendo la IA, porque el liderazgo no preparó suficientemente bien las capacidades y tampoco la cultura. Así que sin liderazgo la tecnología es ruido, puro ruido. Sí, de acuerdo Muy bien. con la opinión de Paulo. Definitivamente necesitamos tener un campo fértil para que pueda crecer la tecnología en él. Le apuesto también al liderazgo. La transformación tecnológica no solo es tecnología, es cultural. Es la cultura que debe de existir en la parte del liderazgo. Convierte a las empresas tradicionales en organizaciones ágiles, centradas en las personas, y eso es liderazgo. Podríamos decir que une lo humano con lo digital, genera confianza, eficiencia, redefine el liderazgo para que estas personas puedan avanzar y llevar a todo el equipo que tienen bajo su cargo a adaptarse, a saber y a creer en que esto va a ser un apoyo muchísimo más que un paro para todo lo que sea su parte personal, ¿verdad? La tecnología por sí sola no transforma, necesita los líderes que definan estos propósitos. Así que 3-0 le damos al liderazgo. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a los panelistas por compartir todas estas experiencias, y no solamente las experiencias, sino estas recomendaciones acerca de lo que estamos enfrentando las organizaciones sobre estos desafíos. Me gustaría un poco abrir el espacio para unos minutos que nos quedan, poder tener las preguntas o comentarios de los oyentes, así que todos los que tengan alguna pregunta, este es el momento de que puedan escribirla allí en el por Zoom, para que los panelistas podamos responder a cualquiera de las interrogantes que tengan. Vamos a dar unos minutitos para que puedan escribir o comentar eh, aquí por Zoom. Muy bien.
A ver, por acá nos, nos llega una preguntita por acá que dice, ajá, dice, ¿por qué creen que las organizaciones les cuesta tanto desarrollar una mirada más anticipatoria? Aquí no sé, cualquiera de los tres puede contestar, si alguno tiene un comentario. ¿Por qué les cuesta tanto a las organizaciones anticiparse eh, a una mirada más anticipatoria, tener una mirada más anticipatoria? Si me lo Rebeca, permites, tienes el Miguel. micrófono. Ajá, Pablo, ¿cómo no? Eh, yo me lo encuentro, pero de manera muy frecuente en las organizaciones con las que tengo la oportunidad de trabajar, y es el día a día. El día a día resulta bastante abrumador. Y está bien, digamos que hay que atender ese día a día al ritmo y la velocidad que se demandan. Lo que pasa es que ese día a día debería ser suficientemente abrumador para los cargos medios y operativos. En los líderes deberíamos tener mucha más concentración en la anticipación, porque como lo decía ahorita, el líder al final orienta y si, y si la orientación que está dando no está respondiendo a esos cambios que se sobrevienen, pues de repente se mete otra vez en el día a día y queda más abrumado que su mismo equipo. Pero para responder la pregunta, yo también creo que hay algunos aspectos que son culturales. La cultura nuestra está muy orientada a asumir lo que venga hoy, y somos, en Latinoamérica somos expertos en atender y en apagar incendios. Yo creo que hay que trabajar mucho más herramientas que permitan hacer lecturas anticipatorias, hacer reconocimiento de tendencias, o pertenecer a observatorios de tendencias que los hay para todas las industrias, y que cada uno de ellos te puede dar información de qué está pasando en esa industria en la que en la que estés inmerso. Y eso es gestionando el talento, eso es haciendo pedagogía del talento, desarrollando capacidades. Súper, Eh, excelente. Ajá, definitivamente estamos peleando contra una idea fija, como lo dice Pablo, y es esa idea fija del no tener el tiempo. En la actualidad, yo sí considero que todos sabemos que esto viene, y viene como un tsunami, no viene como una olita suave cuando estamos allí en la playa y la disfrutamos. Esto viene como un tsunami fuerte y todo el mundo, todos los líderes en este sentido se dan cuenta de ello, pero seguimos nuevamente con esa idea fija. ¿En qué momento, a qué hora? Ahorita estoy acá, y si lo voy a decir de esta manera, si voy saliendo poco a poco con todo lo actual, ¿cómo me voy a dar el tiempo ahorita para pasar a ese detalle? muy bien. Si me permites, Miguel, a mí me gustaría sumar a lo que han dicho Paulo y Rodrigo, es que yo veo como una tendencia natural que ante un contexto volátil como el que estamos viviendo, muy demandante, puedes caer en la tentación de esta reacción ante lo que está sucediendo. Yo creo que aquí vuelve a tomar importancia la formación del líder, que el líder no deje que se junte el hambre con las ganas de comer, ¿no? Que el líder pueda salirse de esa tendencia y que pueda ver más allá de lo evidente, es decir, que sí hay que atender el día a día, pero también hay que formar a los líderes y hacerles ver que tengan esa conciencia de esa perspectiva estratégica o de más largo plazo. Por ejemplo, cuando me ha tocado dar coaching o feedbacks, muchas veces ahí está latente, pero el líder no lo ha visto porque está en esta cultura, como decía Rodrigo, inmerso y ya está en esta inercia. Y de momento, el hacer esa conciencia, esa preparación, esa formación, ayuda a que poco a poco la organización vaya equilibrando esta parte reactiva con una parte más estratégica. Yo creo que otra vez el talento es la clave.
Muy bien, excelente. Y por acá tenemos algunos comentarios. Mónica nos dice fortalecer el liderazgo para que puedan gestionar en un tren de alta velocidad. Creo que podría ser en paralelo. Para que el líder esté preparado, necesita ampliar esta capacidad para gestionar la tecnología a su favor, al de los equipos y por ende a la organización. En este caso lo veo como un binomio. El doctor Carlos Leiro nuevamente nos reitera muy poderosos los resultados de la investigación, obviamente evidentes, pero sobre todo muy robustos los comentarios de los tres panelistas y sus reflexiones. Me quedo con grandes interrogantes y retos, muy agradecido. Y adicional, Mónica también nos indica que nos felicita por el estudio y esta conversación. Son los datos los que nos abren los ojos y nos dan certeza para seguir este trabajo que han realizado, nos confirma el rumbo y nos ayuda a derivar y ajustar estrategias. Y por último, creo que nos da chance de una preguntita más bastante corta, y es que podríamos decir que muchas organizaciones están intentando transformarse sin cambiar realmente su forma de pensar. Es una interrogante que nos hace. Realmente el nivel de madurez o de la implementación indica que hay una transformación que se está dando y hay una implementación que se está dando, pero sin ser altamente efectiva. Realmente las organizaciones están transformando, pero no están cambiando su forma de pensar o su forma de anticiparse. ¿Cómo lo verían ustedes? Sí, yo creo que se está tratando de insertar, como decíamos, un parche, de implementar tecnología en procesos o en cuestiones obsoletas o ya que no, muy burocráticas. Y yo creo que una parte importante es que conozcamos realmente qué es la IA, que nos metamos a estudiar, a conocerla, para poder desde allí ayudar a que haya esa transformación de pensamiento. Si no conocemos realmente cómo funciona, qué hace, cómo hace, nos dejamos envolver por todo lo que hay alrededor de mitos y leyendas. Y yo creo que eso es importante. Necesitamos formarnos para poder hacer ese cambio de mentalidad después. Muy bien, excelente. No sé si alguno más quisiera añadir. Fíjate que yo pienso que esta transformación digital y como se iniciaba esta conversación el día de hoy, tiene que ver mucho con lo que nosotros oímos, con lo que vemos en las redes sociales, con lo que nos dejamos en algún momento cautivar o asustar. Aquí tenemos un dicho, que nos asustan con el petate del muerto. No sé si lo han oído allá, Rebeca, en México, Paulo, tal vez en Colombia, tú allá en Panamá, Miguel. Pero es ese detalle que ese asuste. Mira, la transformación digital, pues no es solo tecnológica, nuevamente caemos en que es cultural y para crear esta cultura no es de la noche a la mañana. La cultura se va alimentando, va desarrollando, se va enriqueciendo. Esta transformación convierte empresas tradicionales en organizaciones ágiles, innovadoras, centradas en personas, pero en personas que se vuelvan muchísimo más eficientes y en algún momento, pues que su trabajo sea todavía más enriquecedor, que se disfrute aún más, porque debemos de saber que confiamos en los datos que la IA nos está dando, porque nosotros somos los mismos que lo estamos educando. Une lo humano con lo digital, genera confianza, hay sostenibilidad dentro de la empresa. Entonces, no es asustarse, no es decir qué nos va a pasar o nosotros no lo vamos a lograr. Simple y sencillamente, también Pablo lo decía hace unos momentos, hay que saber cómo, dónde y cuándo educarnos para adquirir todo esto. Y con esto generarle confianza a nuestros equipos de trabajo. No susto, confianza. El gerente de una compañía con la que trabajamos le dijo a su equipo hace un par de años con la IA generativa, les dijo, no quiero que me traigan ideas de cómo la aprovechamos para hacer rápido lo que hacemos. Quiero que me traigan ideas para aprovecharla para hacer cosas diferentes con la IA. O sea, no se trataba solamente de acelerar, porque ese puede ser el camino más rápido, pero quizás menos transformador.
yo creo que las empresas que transforman, que hacen transformación integral, cambian cómo se decide, cómo se gobierna, no cómo se ejecuta. Eso creo que puede ser la diferencia más sustancial. Muy bien, muchísimas gracias. Y ha sido, creo que para todos, una conversación bastante enriquecedora. Más que nada agradecerles a los tres panelistas oye, haber compartido toda su experiencia. Este proyecto es gracias pues a la participación de todos y creo que son datos que nos ayudan a generar estas conversaciones y creo que son reflexiones que esperamos, ¿no? Que hoy mismo o el día de mañana permitan a nuestros socios, a nuestros clientes, pues tomar decisiones que van a cambiar evidentemente el futuro de la organización y que va a cambiar la forma de entender o ver cómo se están dando estas transformaciones que impactan la efectividad del negocio. Eh, Agradecer a Contrato Humano desde Colombia por toda la participación y el apoyo, a Equitales desde El Salvador y a DAP con Rebeca y Mónica que los tres siempre han estado dispuestos pues a apoyar este tipo de proyectos y esperamos en próximas ocasiones pues seguir brindando información que nos ayude a no solamente a tomar decisiones, sino a generar estas conversaciones estratégicas que evidentemente impulsan todas las relaciones y el contacto con las realidades que están viviendo todas las empresas. Así que desde acá de Panamá, muchísimas gracias a los panelistas, a todos los que pudieron atender el día de hoy esta sesión. Evidentemente, para nosotros es un placer desde Leiro Assessment poder compartir con ustedes estos datos y que sepan que los canales están abiertos, tanto en Contrato Humano, Equital, en IDAP, para cualquier duda eh, caso que quieran conversar sobre los resultados de la investigación. Nosotros seguimos desarrollando el contenido, y interesados en seguir escudriñando todo lo que significa para las empresas estos datos. Así que los dejamos con esta reflexión final. El verdadero desafío del futuro del trabajo no estará definido por la tecnología que adoptemos, sino por la capacidad de nuestras organizaciones para desarrollar ese liderazgo, el talento y la cultura capaces de aprovecharlo. Yo creo que es algo que nos llevamos hoy y que esperamos que ustedes puedan llevarse a lo largo de toda la conversación que tuvimos el día de hoy. Así que muchísimas gracias. No sé si quieran dar algunas palabras para despedir nuestros panelistas. Más que nada, un gustazo poder estar aquí conversando con ustedes. Pues agradecerte, Miguel, la invitación. Ha sido un verdadero honor compartir este foro con Paulo y con Rodrigo y tener esta maravillosa audiencia, que hay muchas personas conocidas, grandes aliados en este trabajo y en este amor que tenemos por las personas y porque tengan ese bienestar y haya esta solidez en las empresas. Muchas gracias. Igualmente agradecidísimo, ¿verdad? De contar aquí con la presencia de muchas personas que, como lo dice Rebeca, nos apoyaron, nos ayudaron en el momento en que necesitábamos ya darle una actualización nosotros también a todo lo que viene con respecto a la inteligencia artificial y a la parte humana. Así que muchísimas gracias por esta atención, queridos colegas. Gracias, Miguel, un honor haber sido elegido para estar aquí con ustedes y pues seguimos desde acá para apoyarles constantemente en sus dudas y ya pronto pues cuando les enviemos ya el informe final. De acuerdo, mil gracias por supuesto, a Leiro como anfitriones, a mis colegas panelistas, un placer, un gusto, un honor y sobre todo también a todas las compañías y a los líderes que nos ayudaron para tener el material que tenemos hoy de resultados
tan significativo para poder hacer recomendaciones hacia el futuro inmediato para ellos mismos. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, nos despedimos por el día de hoy. Estamos por todos los canales, correo electrónico, WhatsApp, dispuestos a generar esta conversación y solucionar cualquier duda que tengan. Que tengan excelente día desde Panamá. Los saludamos a todos y que tengan éxito en sus trabajos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.